Muy bien, pues estoy especialmente contento y agradecido con la vida, pero especialmente con Dios por este espacio que se ha vuelto parte de nuestra vida, el conversatorio, y también parte de la vida de la Iglesia de la Roca. Y también me encuentro entusiasmado porque me acompañan en esta ocasión dos amigas, pero como es mi costumbre, yo quiero que ellas se presenten, así que vamos a darle cámara y micrófono a quienes me acompañan en esta ocasión. Vamos de izquierda a derecha, así que por favor adelante. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven? Mi nombre es Nadia Blanco, soy psicóloga clínica y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Orientación del Instituto Vicente Juárez, que es el colegio de nuestra iglesia. Vicente Suárez. Vicente Suárez. Sí, porque ahorita nos cobran si nos equivocamos. Vicente Suárez. Sí. Ya, qué gusto saludarte, Nadia. ¿Qué tal, Francisco? Mi nombre es Leticia Robles y soy integrante de la comunidad de La Roca aquí en Guadalupe. Les enviamos un saludo a todos con gusto y con esta dicha de volver a coincidir y de conversar. Gracias también porque están con nosotros conectados el día de hoy. Así es, y vamos a tratar un tema también interesante como el resto, que no le queremos poner una etiqueta, pero sí les podemos dar un adelanto y va a girar en torno, esta línea de pensamiento va a girar en torno a la conducta. Vamos a verlo de diferentes perspectivas y vamos a entender la importancia de las conductas y lo que tenemos que hacer como seres humanos, como parte también de una sociedad que formamos, pero también como hijos de Dios y como cristianos que somos. Y precisamente esta idea introductora, yo quiero leer un par de versículos y como que plantear esta idea introductoria. Si nos estás escuchando en casa, les invito a buscar en Santiago 3:13. Quiero hacer una especie de contraste que a mí pues como que me llamó mucho la atención, ¿no? Como que hacer este contraste entre estos dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está apelando a la sabiduría, ¿sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, el autor hace énfasis en la sabiduría y en la mansedumbre, pero pone como una especie de evidencia evidencia observable y práctica la conducta. Entonces a mí me da a entender que la conducta es importante, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Y luego se contrasta con lo que dice Oseas 4:9, que es una especie de juicio. La parte positiva, ¿no? La parte de la sabiduría, la parte de la mansedumbre que se puede reflejar en la conducta, pero la parte de juicio, dice Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, dice, le castigaré por su conducta, le pagaré conforme a sus obras. Entonces aquí hay una acción de juicio y allí se plantea la línea de pensamiento. Y lo dejo como un spoiler. Antes hacemos un pequeño paréntesis, Leti. Porque nos gustaría presentarles a nuestra invitada. Ya ella de forma individual se presentó. Ella es Nadia Blanco. Y nos gustaría que ella pueda contarnos alguna anécdota que haya impactado profundamente su vida cristiana. Venga, Nadia. Nadia, porque eres cristiana, ¿verdad? Porque... Sí, soy cristiana. Eso es importante. Sí. No, sí. Bueno, pues justamente que cuando estaba leyendo la propuesta del tema, yo dije, o sea, enseguida lo primero que pensé, dije, creo que puedo contar esa experiencia. Yo egresé de la universidad en el 2021, hace 2 años, y pues la verdad es que pues ustedes podrán coincidir conmigo, el salir de la universidad pues a veces genera cierta ansiedad por ahí, porque pues ya tienes que integrarte a la vida adulta, tienes que trabajar, etcétera. Entonces la verdad es que a mí sí me generó algo de ansiedad, el hecho de salir y pues conseguir trabajo, etcétera. Yo estudié aquí en Montemorelos, estudié psicología en Montemorelos, y pues yo pensé, dije, ¿ahora qué hago? Ya me quedo en Montemorelos, me voy para Monterrey, ¿qué hago? Entonces decidí irme a casa de mis papás en Veracruz. Y pues estuve allá, mi plan era pues conseguir trabajo en Veracruz, así que pues me regresé allá con ellos. Y la verdad es que ese proceso de una búsqueda de trabajo se volvió bastante complicada, en lo personal para mí, porque pues como que yo tenía una idea de cómo era. Una expectativa. Sí, y pues la verdad es que sí se volvió bastante difícil porque
pues sí, uno tiene sus ideas de cómo va a ser y la verdad es que yo buscaba al inicio muy motivada, pero pues me di cuenta que no era tan fácil como Yo creo, perdón que te interrumpa, muchos, incluso nosotros nos sentimos identificados porque hay un brinco bien complicado cuando sales de la facultad y estás en una especie de burbuja y pues nosotros como adolescentes y luego como jóvenes empezamos a como que idealizar me veo en este lugar, voy a hacer esto, pero luego no se empiezan a dar las cosas y empieza la ansiedad, ¿no? Exactamente. Yo tengo muchas anécdotas y creo que ya las he compartido aquí, pero tengo recuerdos de cómo desgasté mis zapatos, Nadia, buscando trabajo y me veo yo sudando a las plenas 12 de mediodía con mi traje porque pues me tenía que mover para buscar trabajo, traje, corbata y zapatos de vestir. Oye, me eché los zapatos buscando trabajo, pero después Dios pues siempre escucha, ¿no? Dios te bendice pero lo digo porque muchos de los que nos están escuchando seguramente se identifican con ese tema, Así ¿no? es, sí. La incertidumbre, Sí, ¿no? exactamente, la incertidumbre, la verdad fue un proceso bien difícil, muy motivada al inicio y pues claramente yo decía, pues quiero guardar el sábado, me gustaría encontrar un trabajo que me permita guardar el sábado, pero pues sí es complicado, hay que ser realistas, es complicado que va saliendo de la facultad, realmente pues no hay experiencia, y es complicado de por sí la búsqueda de trabajo y después pues que te den el sábado, entonces sí se volvió muy complejo y muy desgastante para mí, fue un periodo bastante largo, fue aproximadamente 1 año y medio que yo pues realmente no conseguía. Comencé a trabajar en otra cosa que no era de mi carrera y pues obviamente eso, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues sí, justo como tú decías, la expectativa que uno tiene de lo que quiere lograr y como que ver que eso no se está cumpliendo, pues sí te puede llegar a pegar fuerte, emocionalmente hablando. Y pues cuando veía lo del tema que es la conducta, pues yo recordé que precisamente mi comportamiento, mi conducta cambió mucho, porque pues fue una situación que me desgastó mucho emocionalmente. Ya después, gracias a Dios, ahora pues logro verlo, visualizarlo de otra manera, porque en ese momento pues la emoción quizá era muy fuerte, el desgaste mental y emocional era muy fuerte, que a veces eso no te permite ver todo lo que Dios quiere hacer. Entonces ahora, pues ya gracias a Él yo puedo ver y quizá entender un poco el por qué Dios permitió que quizá durante un tiempo largo, casi 1 año y medio, pues no se pudiera conseguir un trabajo. Ya luego surgió la oportunidad precisamente de venir para acá, para Monterrey. Yo me estuve postulando, primero en Veracruz, después en diferentes estados, como que abriendo el panorama, ¿no? Uh-huh. Pero ya después, gracias a él, surgió la oportunidad precisamente de venir para acá, para Monterrey. Y pues bueno, sinceramente yo he disfrutado mucho mi estancia acá y veo ahora, pues que todo lo que Dios permitió hasta cierto punto en mi vida, pues fue porque, pienso yo que fue porque Él quería que me acercara más a Él. Uh-huh. Sí, Él a veces permite ciertas cosas y pues a veces uno no lo entiende porque digo, la emoción es muy fuerte, pero ya después uno logra visualizarlo desde otra perspectiva y te das cuenta, o yo me di cuenta al menos de forma personal, que lo que Dios quería era que yo me acercara más a Él. Y ahorita que hablas de Dios, si tuvieras la oportunidad de estar sentada a su lado, ¿qué le dirías? ¿Le harías alguna pregunta, algún reclamo, algún agradecimiento? Sí. Yo creo que ahorita, justamente en este punto de mi vida, creo que le agradecería. Yeah. ¿Sí? A lo mejor, y antes, si me hubieras hecho esa pregunta hace, no sé, 1 año, pues te diría, pues quizá un reclamo, ¿no? De por qué, si yo estoy tratando de mantenerme fiel, de guardar el sábado, y por qué no me puedes dar un trabajo. Pero yo creo que ahora, sería un agradecimiento más que nada a Dios, de decir, gracias a que tú permitiste esto, pues yo pude acercarme más a ti. Chavos, esperen, aprendamos a esperar, recordemos esta gran promesa y esta gran seguridad de que Dios conoce el fin desde el principio. A veces nos toca como, bueno, en su momento cuando yo también salía de la facultad, nos toca echar nuestras esperanzas, echar nuestras redes con la confianza y la certeza de que Dios tiene esa facultad sobre nuestra vida de moldearla, ¿no? Porque a veces entra la ansiedad, pero es bien curioso, nosotros como
en esa etapa de jóvenes no alcanzamos a visualizar lo que hay hacia el frente. Pero luego recorremos por ese camino y llegamos a ese momento y volteamos hacia atrás y en un contexto de madurez nos podemos dar cuenta, como lo que menciona Nadia, que Dios ha encaminado nuestros destinos, ¿no? Yo sé que es complicado verlo al inicio, pero precisamente de eso se trata, de desarrollar los ojos de la fe, ¿no? Así es. Pero bueno. Ya, y bueno, en esta parte donde afrontamos desafíos, ahorita tú hablas de la ansiedad, ¿no? De esta incertidumbre, de este miedo, cuando quieres saberlo todo, pero no te queda claro bien el final. Pues es importante cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Y que esas reacciones pues se traducen en actitudes y en conductas. Exactamente. Y cómo, por ejemplo, es importante tener esos espacios de reflexión y pautas, porque nos preguntamos, ¿no? ¿A dónde esa forma de reaccionar o de conducirte te está llevando? Y si te está llevando donde tú quieres estar y con quien quieres estar y hacia tus metas y logros, ¿no? Porque dentro del contexto cristiano, cuando leemos la Biblia nos desafía a realmente pensar en grande, en establecer una meta. Cada personaje tenía como que un propósito o luchaba, buscaba contestar esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en esta vida, ¿no? De con quién voy a colaborar, qué es lo que voy a lograr. Y bueno, en esta parte ellos expresaban y ellas también su conducta, ¿no? Y algunos personajes tenían la oportunidad de reflexionar hacia adentro, otros personajes tuvieron la oportunidad de expresar a Dios de, bueno, ¿cuáles son estos pensamientos, estas ideas que están influyendo en la forma en que cómo nos conducimos? Incluso algunos personajes expresaron, ¿no? Dios, examina mis pensamientos y ve si hay en mí algo que debo modificar, porque tal vez la forma en que me estoy conduciendo no me está llevando a cumplir los ideales que tú has deseado para nosotros o para las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces, hay un versículo en Proverbios 19:16 que dice: mas el que menosprecia sus caminos, es decir, en otras palabras, descuida su conducta, morirá. Es decir, se hace un llamado, una motivación a toma tiempo, piensa, reflexiónalo. No es como que te despiertas y hoy a ver de qué va la vida, sino, o sea, tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Sí, así es, justamente como tú dices, pues que Dios muchas veces nos pide, ¿no? Examinar nuestros pensamientos, nuestra conducta, y la verdad es que, pues las circunstancias no determinan, pero sí influyen mucho en la manera de comportarnos, en la manera de actuar. Y pues a final de cuentas pues somos humanos, ¿no? También sentimos, tenemos emociones, y la verdad es que las circunstancias, el estado de ánimo sí puede influir en la forma de conducirse en el diario. Fíjate que cuando yo escuché esta frase que se dice de varias formas y casi puede llegar a sonar cliché, pero cuando la escuché me hizo explotar el cerebro, ¿no? Cuando dice... Siembra un acto y cosechas un hábito. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Sí, yo me lo sé de otra forma. Ah, ok. Te lo digo y luego lo modificamos. Sí, sí. Yo me lo sabía. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Un acto y un hábito. Y luego siembras el hábito y cosecharás un valor. Siembra el valor y ese valor se va a reflejar o lo vas a cosechar en tu personalidad. Y luego tu personalidad es la que constituye tu futuro, lo que tú eres, ¿no? Ahora... Otra versión. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Okay. O sea, como todo, en muchas ocasiones inicia con un pensamiento, ¿no? Eso, Leti, Nadia, me hizo volar la cabeza, o sea, y por esa razón, a lo mejor alguien está escuchándonos, bueno, pues qué relevancia tiene hablar sobre la conducta. Bueno, ahí está la importancia de la conducta. Y ya leímos algunos versículos en donde precisamente los juicios de Dios, porque creemos que existe un Dios que no solamente es misericordia, sino también es juicioso, van sobre las acciones de las personas, y las acciones de las personas se engendran a través de la conducta, ¿no? Entonces,
si quisiéramos definir conducta, ¿cómo podemos definir la conducta? ¿Qué es la conducta? Es un concepto medio abstracto, ¿no? Sí, sí, así es. Pues tiene que ver claramente con el comportamiento, con la forma de actuar, a lo mejor en un determinado contexto, con ciertas personas. Y la verdad es que uno puede tener diferentes conductas dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Puede ser que te comportes de una manera en un lugar o con cierta persona y de otra manera con otra persona. Entonces, la conducta pues tiene que ver con nuestro comportamiento diario y justamente como decía Leti hace un momento, los pensamientos aquí son clave. Porque pues los pensamientos muchas veces determinan la conducta, ¿no? La forma en que tú piensas, la forma en que ves las cosas o cómo interpretas las cosas también va a influir mucho en tus acciones diarias y en tu conducta en general. Lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Esto de que lo que pensamos me lleva a traer a colación lo que decía Jesús en los evangelios, hablando sobre aquel que peca por codiciar a la mujer de su prójimo. Por el simple hecho, la codicia está en el contexto de lo subjetivo, ¿no? Es decir, no necesariamente cae en adulterio aquel que ejecuta el acto físico, ¿no? Sino también aquella persona que codicia a una mujer o a la mujer de su prójimo. Entonces, me lleva a pensar en la profundidad también del significado de la conducta, porque también lo que pensamos, ¿no? O sea, es también lo que pensamos y lo que sentimos. Así es, sí, así es. Dentro de la psicología, y pues aquí Leti también lo comparte, pues nosotros con nuestros consultantes tenemos diferentes maneras de intervenir con el consultante. Y una de ellas, una de los enfoques psicológicos, quizá con mayor evidencia científica, es precisamente el enfoque que se llama cognitivo-conductual y que habla justamente de eso, de cómo las creencias que tú tienes, la forma de pensar que tú tienes va a determinar tu conducta. Entonces, este enfoque, en resumidas cuentas, dice que si uno cambia su forma de pensar, cambia sus creencias, cambia sus pensamientos, su conducta también va a cambiar, sus acciones van a cambiar. Entonces, como que primero trabajamos con los pensamientos y eso va a ayudar, va a influir en tu forma de proceder, de actuar. A mí a esta parte, además de los pensamientos, me gustaría agregar que también nosotros somos un reflejo de las interacciones que estamos manteniendo en ese momento, ¿no? Entonces, aparte de los pensamientos, también influyen mucho en la conducta, las relaciones que tenemos en ese momento y que estamos manteniendo en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llega una persona a terapia adulto, ¿no? Pero su motivo de consulta es la pareja, pues constantemente estamos viendo también como la interacción, ¿no? Qué hace, qué dejan de hacer, cómo influye en la manera en que se hablan, las expectativas que tienen en cuanto a la relación. Entonces, a mí me gustaría agregar esa parte, ¿no? Que además de los pensamientos, del poder que tienen para influir en nuestra conducta, también las interacciones que estamos manteniendo, es decir, el sistema, porque somos también un reflejo del sistema donde estamos, de las interacciones, incluso de pues la familia, el trabajo, nuestra misma comunidad, ¿no? Cristiana, pueden también influir en nuestra conducta. Sí, porque no somos sujetos aislados. Claro. ¿no? Exactamente, somos seres sociales. Estamos sociales, conectados. Sujetos precisamente a interacciones constantes. Entonces, derivado de lo que estamos hablando, yo puedo entender dos cosas y corríjanme, por favor, si estoy mal. Lo primero es que en todo momento estamos manifestando una actitud. O sea, yo no tengo una conducta, perdón. Yo no tengo que necesariamente estar haciendo algo, ¿sí? Ejecutando un verbo de hacer, ¿no? Uh-huh. Sino que la conducta se manifiesta en sentimientos, en pensamientos, por lo tanto, en todo momento, en cierta manera, estamos evidenciando una conducta. Y lo segundo es que, y eso me lleva a pensar a una pregunta que tengo para aquí, para la mesa, es que dependemos de nuestro entorno. Y en ese sentido, como cristianos, muchas veces encontramos personas, Nadia, Leti, que pues están negadas a hacer esfuerzos conscientes por modificar conductas que pueden llegar a ser perniciosas. ¿Cómo podemos conciliar esto con el desafío que Dios nos entrega en nuestras manos de decir, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo?
O el desafío que nos dice, ve y predícale a tu prójimo. Ve y hazte débiles con los débiles dentro de su contexto, ¿no? Que no se malentienda. Es decir, acércate con las personas, quítate los prejuicios para llegar a las personas, interactúa con ellos. ¿Cómo podemos conciliarlo con aquellas personas? Imagínate una persona que no quiere modificar su conducta y esa conducta es nociva. No sé si les ha pasado, y hay veces que yo lo he pensado mucho, ¿no? Y tal vez yo tenga una respuesta, pero yo quisiera que me dieran su punto de vista. Sí. Bueno, ahí pues yo creo que igual todos, ¿verdad? Nos hemos topado con personas a lo mejor de este tipo, lo que tú mencionas. Y la verdad es que muchas veces, bueno, no sé si han escuchado a lo mejor y sí, que dicen, es que tu estado de ánimo no debe depender de los demás, pero en cierta parte pues somos seres sociales, sentimos, tenemos emociones, entonces... Tenemos sensaciones. Exactamente, entonces claramente las circunstancias, a lo mejor la forma de proceder de otra persona, pues claramente va a influir en nuestra forma de conducirnos, en nuestras emociones. Y pues bueno, también está esta parte es algo que uno tiene que ir trabajando, la verdad, en entender quizá que lo que otra persona hace o la forma que otra persona se conduce, se comporta, pues no depende de uno. Claro. ¿Sí? Claro, va a influir la verdad en lo que uno siente, en cómo uno se conduce, pero pues uno no tiene el control de lo que otra persona hace. A veces uno quisiera como cambiar a la persona, no me gusta esto de ti, quisiera cambiarlo, pero pues la verdad es algo que no está en nuestras manos hacer, no está bajo nuestro control. Entonces a veces uno se enfoca como en tratar de entender la conducta de la otra persona, en tratar de encontrar una explicación de por qué o de cambiar a la otra persona y se da cuenta que pues realmente no depende de nosotros, no está bajo nuestro control. Okay. Sí es un desafío convivir con alguien que tiene, no sé, hábitos peligrosos, digamos, o conductas que están siendo desafiantes, ¿no? Sobre todo con esta mentalidad de que te valga mi vida, es mi vida, ¿no? Como que no hay esta conciencia. Sí hay varios. O sea, no hay esta conciencia de, oye, lo que yo hago puede afectarte y lo que tú haces también puede afectar o influir, ¿no? Entonces, cuando nadie dice es un trabajo que tienes que hacer de manera personal, se habla de lo difícil que es, porque para empezar tienes que ser muy valiente para reconocer las cosas que los demás quieren que tú cambies o mejores. Uh-huh. Porque es como que preguntarte, ¿no? O sea, de las cosas que me han dicho y mencionado en algún momento, mi pareja, mis hijos, mis amigos, ¿qué cosas creo yo que ellos quieren que yo mejore, que yo cambie? Hacer esa reflexión puede evocar sentimientos como miedo, vergüenza, culpa, enojo, frustración, y el cerebro quiere huir de todo lo desagradable, ¿no? Por eso es como que pues huyo de eso, pero es necesario hacer como que una pausa y cohabitar esos sentimientos desagradables para poder hacer esa reflexión, ¿no? Aparte siento que tal vez la forma en que fuimos educados en muchos momentos, tal vez en nuestra infancia y la adolescencia, pues no recibimos el ejemplo de un adulto que decía, hijo, hija, perdóname porque la forma en que yo me expresé, yo siempre digo, no creo amor, o un ambiente donde tal vez se practicaba el perdón, ¿no? Uh-huh. De, híjole, esta forma en que me conducí no fue adecuada, ¿no? Porque en el tema de la relación podemos decir, ¿no? Sé que en algo tengo razón, pero yo también sé que en algo me equivoqué y he fallado en esto, ¿no? Entonces, cuando tú dices es un trabajo, pues sí es un desafío. Se necesita ser muy valiente para reconocer en esto he fallado, y a través de ese reconocimiento que nuestro cerebro pueda generar un aprendizaje para que cuando volvamos a pasar por la misma situación tenga un recurso nuestro cerebro diferente para hacer algo diferente y tener un efecto diferente, ¿no? Porque de otra manera lo que se olvida se vuelve a repetir, ¿no? Ok, yo que sí quisiera que quedara como que una idea bien práctica para las personas que nos escuchan. O sea, es que a lo mejor no di a entender bien mi pregunta. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos? Es decir, ante estas personas difíciles,
¿cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos? Porque, pues como dice Leti, mi cerebro quiere evitar lo más posible pasar desaires o riesgos, red flags, ¿no? Y le saca la vuelta. Pero luego, ¿cómo le hacemos como cristianos por abordar o ayudar? O acercarnos o predicar. Creo que es muy importante validar. No sabemos lo que hay detrás de una persona que está mostrando tal vez alguna conducta desafiante o alguna reacción hostil. Entonces, creo que es importante validar, como que reconocer la emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a hablar acerca del trabajo, ¿no? Que trabajo donde estoy con personas en contacto con la ley. Entonces, puede venir una persona porque el juez le pide terapia porque ha sido acusado de delito X, y las personas pues llegan obligados a la terapia, no llegan porque tengo una necesidad y estoy motivado para el cambio, o sea, no creen, ¿no? No llegan con una motivación para cambio o con motivo de consulta, ¿no? Bien obligados, ¿no? Entonces, creo que es importante como que validar el sentimiento con el que llegan las personas o con el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, yo a muchas personas les he dicho, yo te veo molesto, o sea, y precisamente te sientes incómodo ya cuando hablo porque probablemente lo que diga la carpeta no del todo sea verdad y a ti te parece una injusticia el proceso que estás viviendo. Un poco de empatía. Exacto, pero eso no significa que todo haya estado bien. Y entonces aquí en terapia vamos a reflexionar sobre esas cosas que no estuvieron bien, porque lo que queremos es que no vuelva a suceder, ¿no? Colaborar contigo en lo que tú decías mejorar y cumplir con la orden del juez. Entonces, yo creo que una actitud que nos ayuda mucho es validar la emoción, y es como este reconocimiento que tú haces. Oye, yo te veo desesperado, yo te veo apurado, yo te veo enojado, cuéntame qué es lo que pasa. Ahora, validar no significa que le tengas que dar la razón, porque probablemente en nuestra reflexión diríamos, pues sí ha sido una injusticia, pero eso no significa que yo deba actuar con violencia. O justificar quizás. Justificar, no. O sea, validar no significa reconocer o justificar, sino simplemente es como una forma de empatizar y de mostrar compasión, que hemos entendido la compasión como esta parte donde empatizas, pero además haces algo por esa persona. Y bueno, complementando quizá lo que dice aquí Leti, pues esta parte de que cuando tú empatizas con alguien o cuando tú validas lo que esa persona está sintiendo, y hablando específicamente de los casos que a lo mejor las personas que ya han tenido quizá en consulta, que quizá no se les ha validado o no se les ha dado como ese beneficio de la duda, entonces pues realmente cuando una persona siente que tú validas sus emociones, sus sentimientos, se siente comprendida y eso la motiva, puede motivar a generar un cambio en la persona. Wow, eso está muy parte, la comprensión. Que incluso la comprensión motiva al cambio. Me parece muy interesante lo que está diciendo, porque creo que nosotros hemos vivido en esta relación con Dios, ¿no? Sabemos que es una persona que nos acepta y en su amor comprende, como diciendo, hijo, yo también he pasado por ahí, y te acompaño en este proceso de restauración. Entonces creo que esa podría ser otra actitud de abordar, ¿no? Oye, yo te puedo acompañar, o no te voy a resolver tu problema, pero puedo acompañarte en este proceso que ha sido tal vez complicado para ti. En pocas palabras, no sabemos la historia que hay detrás de una persona que está mostrando una conducta tal vez desafiante u hostil, ¿no? Que tal vez esas circunstancias, cuando las llegamos a conocer o comprender, decimos, ok, nos ayudan a mostrar como un poco más de comprensión, ¿no? La comprensión y la empatía entonces pueden estimular un cambio en la persona, claro, ¿no? Sí. Y obviamente trabajar mucho con nuestras emociones. Dice Daniel Goleman, habla mucho sobre la inteligencia emocional, cómo gestionamos nuestras emociones, y parte de eso es el entendimiento de que precisamente lo que decías, Nadia, que no tenemos el control sobre lo que sucede en nuestro contexto, en nuestro entorno, ni tampoco tenemos todo lo que esa persona que tenemos enfrente ha vivido, y entonces logramos empatizar. Y cuando empatizamos, bueno, hablar de empatía, ¿quién mejor ejemplo que Jesús? Entonces, precisamente a este punto quería llegar, y qué bendición que lo tocaron. Jesús, y este es otro lado también de salir y hablar a personas tal vez que pueden tener conductas nocivas. Jesús, en los evangelios se demuestra que Jesús
testificaba, daba testimonio, le hablaba a las personas, iba no solamente con los desconocidos, los enfermos, los que le buscaban, sus discípulos, sino también con gente de su familia. Y dentro de su familia, él no se sentía muchas veces comprendido. Y otra cosa que yo quería comentar es que no es malo, y sí quiero decirlo y a ver qué opinan, no es necesariamente malo el hecho de que yo no quiera juntarme con una persona para compartir momentos y para compartir una amistad tal vez. Pues no es una conducta negativa. Lo voy a atenuar un poco, es decir, estamos llamados a ir a predicar, a ir a hablar, a ir a comprender, a mostrar empatía. Y si la persona de a poco empieza a tener este cambio derivado no tuyo, sino derivado, bueno, haces tu parte, ¿no? Pero también creemos que la obra del Espíritu Santo puede hacer grandes cambios. O reconoces tu influencia, porque es imposible no influir. Exacto. Exacto, sí, es imposible no influir. Entonces, está una parte de nuestra influencia, pero también la influencia del Espíritu Santo. Y se empieza a dar, y ok, vamos todos en un mismo objetivo, ¿no? Pero hay que ser sinceros en el sentido de que hay ocasiones en donde las personas cierran su corazón y siguen en su error y siguen en su conducta, y no necesariamente es algo equivocado, ¿verdad? Regreso al ejemplo de Jesucristo. Hay evidencia donde dice que Jesucristo, bueno, en su misma familia se le objetaba, se le criticaba, se le emitía juicios, incluso posiblemente se burlaban de él, de lo que hacía, de lo que decía y de cómo se comportaba. Y es interesante ver cómo Jesús muchas veces encontraba algo de contención en amigos cercanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros también, como cristianos, somos llamados a predicar, pero no tiene nada de malo cuando podemos decir que podemos encontrar mayor afinidad con ciertos amigos o personas con los que nos sentimos cómodos. Trato de decir que puede haber alguien escuchándonos dentro de una relación tormentosa o difícil y que sienta un poquito que se sienta obligado, vaya, a continuar ahí por el hecho de ser cristiano. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, como soy cristiano, debo de mantenerme en esta relación destructiva. Y eso es lo que yo quiero abordar, sí, porque puede haber muchas situaciones así, ¿no? Ya, me hiciste recordar de las red flags, ¿no? Que estas palabras o términos que la generación Z ha incluido a su narrativa, donde pues explican muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las red flags podrían ser aquellas situaciones de riesgo que tú tendrías que estar alerta en una relación porque podrían poner en riesgo tu integridad emocional, física, incluso espiritual, ¿no? Sí, ¿qué opinas de esto? Sí, pues esto de las red flags, pues es un término, ¿verdad? Que es muy popular en redes sociales. Y pues sí, se refiere justamente a esto, a estas señales, a estas acciones, conductas que anticipan a lo mejor algún tipo de relación por ahí poco saludable, ¿no? Y que quizá en un futuro puede desgastarte mucho mental y emocionalmente. ¿Cómo distingues una persona así como red flag, no? Me imagino un semáforo también en rojo pintando así. ¿Cómo anticipas eso? Sí, bueno, hay ciertas conductas, ¿verdad? Que pues a veces son muy evidentes. Y así como tal, por ejemplo, nosotras en consulta no es como que le digamos al consultante, pues ten cuidado con las red flags, o bueno, al menos yo no, ¿verdad? No es un término que yo use con mis consultantes, pero sí hacerles conscientes, ¿no? De que los consultantes sean conscientes de que va a haber ciertas conductas y que pues ellos tienen que prestar atención. A veces es bueno quizá dejar un poquito la emoción, no tomar decisiones en base a una emoción, porque a veces la emoción te nubla y no te permite ver pues quizá estas señales que pues más adelante pueden claramente interferir en la relación. Sí, por ejemplo, que no te valide, que no te respete, que te amenace, que te chantajee, ¿no? Porque la amenaza y el chantaje genera culpa, y luego la culpa es como que, híjole, no quiero que se sienta mal y ceder a cosas que ponen en riesgo
tus principios, tus valores y finalmente accedes a hacer algo que no querías hacer, ¿no? Yo creo que precisamente es eso, ¿no? Cuando es una banderita roja, red flag sería el hecho de que estás conduciéndote de una manera en que pones en riesgo tus principios, tus valores y finalmente haces cosas que realmente no quieres hacer, ¿no? Termina cediendo, quizá. Ajá. Dijiste la palabra que hace rato yo estaba buscando y no encontré, la culpa. O sea, imagínate, nos está escuchando una persona que es cristiano, ¿verdad? Que te mandamos un saludo si nos escuchas. Y está en una situación así. O sea, tiene una relación con otra persona, ya sea amigo, novia, novio, y está en una circunstancia así. Se está empezando a dar cuenta que, bueno, hay conductas que son de alerta, ¿no? Pero empieza a sentir culpa porque se dice, es que yo soy cristiano, necesito ayudarle. Y no necesariamente es así. Uh-huh. ¿Qué opinan? Hay que tener mucho cuidado con la culpa, de verdad. O sea, fuimos creados con emociones y las emociones nos regulan. Uh-huh. Y cada emoción tiene un propósito en nuestra vida. O sea, el propósito de la culpa como una emoción es ayudarnos a hacer una reflexión, sobre todo cuando hemos fallado, hemos lastimado a alguien. Y pensar eso, a ver, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿A quién lastimé? ¿Y de qué manera hice daño? Y reparar el daño. Pero se vuelve un problema la culpa. Voy a hablar, por ejemplo, de la familia. Un caso que acabo de ver, que, por ejemplo, a raíz de un chantaje, una amenaza, un hijo le echa la culpa a la mamá por ciertas ausencias que no tuvo en ciertas etapas de la vida cuando la mamá le llama la atención. Entonces la mamá se siente culpable, muestra una actitud sobreprotectora, ya no establece un límite y la actitud sobreprotectora pues genera o retroalimenta esa acción como que negligente o permisiva del hijo. Entonces vuelve a llamar la atención y ahí se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? O sea, en pocas palabras, a veces la culpa hace que nos sintamos mal, que no seamos capaces de establecer límites y entonces tomemos conductas sobreprotectoras, que ha habido educadores que han dicho a veces la conducta sobreprotectora genera inutilidad. O sea, ha habido educadores que han escrito que dicen, o sea, con esta palabra lo expresan, ¿no? Y ahí se vuelve como un círculo, una interacción problemática a raíz de esta culpa, porque no hay esa firmeza de decir, sí, cometí errores. Y en ciertas etapas de mi vida no estuve, pero voy a estar de ahora en adelante contigo, uh-huh, ¿no? Para que haya esa como que firmeza y entonces podamos ser capaces de poner límites aún con nuestros hijos. Y bueno, este ejemplo porque se me ocurrió de una mamá y un hijo, ¿no? Pero sí, la culpa, la verdad es que como emoción a veces agarra otro rumbo y ya no podemos poner límites. Sí. ¿Algo más sobre Sí, así es. Bueno, por ejemplo, ahorita tú preguntabas o decías esta parte, ¿no? De que a veces como cristianos, pues, de cierta manera nos sentimos como obligados a permanecer ahí. Y más cuando, por ejemplo, hay este tipo de emociones ahí. Claramente cada situación, nosotros como psicólogos decimos, pues depende de la situación, pero es que realmente sí depende. No es como que podamos actuar de la misma manera siempre con todas las personas, en todas las circunstancias. Pero sí creo que se nos ha enseñado quizá que debemos permanecer a veces siempre, a pesar de la conducta que tenga otra persona, que quizá puede ser nociva, puede ser poco saludable, puede ser señales de alarma, y que uno tiene que ser consciente, pero creo yo que a veces se nos ha como que inculcado de cierta manera y hay que ser muy cuidadosos con esta parte de que siempre tenemos que permanecer, que siempre tenemos que tolerar, tenemos que estar ahí, tenemos que aguantar porque somos cristianos. Entonces sí, la verdad es que es algo bastante delicado. O no sé si esta parte de que hemos malinterpretado el concepto de amor, de perdón, uh-huh, que la Biblia enseña porque se nos insta a amar. Claro. Pero a ver, que yo te ame no significa que voy a ceder a esto que me hace sentir incómoda. Incluso que te perdone, eso no implica, si estuve en una relación contigo, que claro, necesariamente vaya a permanecer contigo. Claro, pero sí te perdono, ¿no? Claro, ajá. Uh-huh. Entonces, también yo creo que la gente de esa parte que tratamos nosotros, porque lo tomamos como un ideal en la vida. Uh-huh. O sea, queremos hacerlo mejor.
Y es una motivación, o sea, Dios, la Biblia, al menos para mí ha sido como que una motivación y un filtro grande, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Pero tal vez alguien también te puede chantajear o manipular de esa forma, pues no que tú muy cristiano, y ya es como que, híjole, tengo que comportarme de acuerdo a este ideal. Sí, claro que soy cristiano, pero eso no significa que voy a tolerar. Que voy a tolerar o voy a aceptar esto, ¿no? Es la forma en que me estás hablando no me parece adecuada. Y hay un tema también ahí largo, tal vez de otro podcast, ¿no? Que tiene que ver con aquellas diferencias que son irreconciliables y las diferencias que son reconciliables, ¿no? Y entonces, como que recapitulando esto, aquella persona que está frente a una relación en donde es más destructiva que benéfica, en donde hay chantaje, en donde hay tal vez sobornos, en donde hay incomodidad, en donde se ponen al descubierto que pues están las acciones o conductas son contrarias a tus valores cristianos, en donde se taladra, ¿verdad? O sea, se hace mella en tu código moral. Cuidado, o sea, a eso nos referimos con red flag. ¿Y eres cristiano? Sí. ¿Intentas llevar a Cristo? Sí. ¿Lo pones en oración? Sí. Si hay que perdonar, ¿lo haces? Sí, pero no tienes por qué necesariamente permanecer en esa relación. Y lo digo así. Entonces, mucha oración, considerar, leer, estudiar, considerar estos consejos que se están dando por acá, ¿no? Y saber también, y lo digo también abiertamente, saber que Dios a través de la obra de su Espíritu Santo es capaz de cambiar. Pero el libre albedrío, desafortunadamente, hace, y que Dios nos entregó como especial regalo, tristemente como seres humanos a veces lo utilizamos de manera equivocada y nos negamos a modificar conductas o a someternos a tratamientos psicológicos, o nos negamos también a la voz del Espíritu Santo, y eso es una realidad, ¿no? Conscientemente decidimos, quizá no a lo mejor, porque el Espíritu Santo va a hacer su obra, pero claramente no puede, ¿verdad?, entrar en un corazón, en una mente que está cerrada, y que conscientemente yo decido ignorar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí sí ya es otra cuestión, que yo conscientemente diga, no, o sea, sé que estoy mal, la parte que tú decías de tener mucha humildad, de reconocer, y sé que estoy haciendo mal, que estoy obrando mal, pero conscientemente yo decido ignorar la voz del Espíritu Santo. Exacto. Recordemos que una de las personas más cercanas y que le hablaba de maestro a Jesús y que le besó a Jesús fue el mismo que le entregó, y el mismo que por el uso de su libre albedrío y por dejarse envenenar también por lo que Satanás dictaba a su corazón, pero a decisión propia, perdió su salvación, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que estuviera enfrente al Salvador no fue un condicionante para que necesariamente fuera una persona buena. El hecho de que seas cristiano no te blinda para que seas per se una persona buena. Todos los cristianos somos sometidos también a este proceso de transformación y de hacer esfuerzos conscientes por mejorar en el día a día, mejorar nuestras acciones, mejorar nuestros hábitos, ser conscientes de que si tenemos que cambiar conductas, lo ponemos en la mano de Dios, lo intentamos y empezamos a moldear nuestra conducta, nuestro comportamiento y por lo tanto nuestra personalidad, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Nadia, yo te quería preguntar, estamos hablando de algunas red flags, ¿no? Pero si yo te preguntara, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para buscar tener o poseer conductas de bendición? Así le quiero llamar, conductas de bendición. ¿Qué tenemos que hacer o qué nos recomiendas? Sí, mira, justamente ahorita que hablabas sobre el punto anterior y lo conectamos con esto, si nosotros queremos comportarnos y que nuestras acciones, que nuestras conductas sean de bendición para otras personas, tenemos que permitir que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros vamos a dar testimonio a través de nuestra conducta, de nuestra forma, en nuestra interacción con otras personas, y muchas veces otras personas se van a dar cuenta de tu forma de proceder, de tu forma de actuar, y eso también, de cierta manera, tú haciendo tu parte y el Espíritu Santo, por supuesto, eso puede provocar el cambio en otra persona, ¿no?
Y siempre creo yo que es bien importante resaltar esta parte, que cuando uno cambia su conducta o cambia su forma de pensar, siempre reconocer que es gracias a Dios, que humanamente a nosotros no nos es posible por nuestra propia cuenta cambiar nuestra conducta, que todo viene de Dios. Si no mal recuerdo es Filipenses 2:13 que dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ya. Entonces, siempre reconocer que es gracias a Dios, que si yo tengo un nuevo hábito, que si yo cambié esta conducta para bien, que si yo me estoy comportando de cierta manera, que es gracias a Dios, y reconocer que es gracias a Dios. Y claramente, a veces ese cambio en mi conducta va a generar testimonio en otras personas, en las personas de mi trabajo, en mi familia. Y por supuesto también entender que es Dios quien va a ayudar a través del Espíritu Santo a que la otra persona pues también pueda cambiar esa conducta. Sí, no, esto es como el cambio, la familia. Si vemos nuestra vida como que formamos parte de un sistema y somos parte de varios sistemas, uno de los principios de la teoría general de sistemas dice que un pequeño cambio puede generar grandes cambios, ¿no? También puedes influir, ¿no? Es como una piedrita que lanzamos al lago y va haciendo su onda más grande, ¿no? Por ese cambio de actitud que vamos también teniendo. ¿Te sientes cómoda, Leti, con el término círculos virtuosos? Sí, pueden ser como estas interacciones saludables, tal vez en terapia, ¿no? Esos patrones de interacción saludable o satisfactorios, ¿no? Okay. Hablábamos de, bueno, yo pensé, ¿no? Siempre en términos de la terapia, ¿no? Estas interacciones que pueden ser peligrosas o estas interacciones que tú hablas de bendición, pues pueden ser patrones de interacción satisfactorios o saludables, ¿no? Nos sentimos cómodos, satisfechos, hay bienestar. Nos acompañamos a otros a cumplir sus metas, objetivos, ellos también nos acompañan. Si hay un desacuerdo, no nos asustamos, lo hablamos. Si hay un conflicto, no huimos, lo afrontamos. Y sí, o sea, me parece interesante esta forma de hablar, como que hay esos también interacciones saludables, ¿no? A mayor paciencia, a mayor amor. Un ejemplo, ¿no? Me gustó cómo lo plantea. O sea, el impacto, como lo plantea Nadia, el impacto que puede tener de una connotación en lo eterno, ¿no? Nuestra conducta puede ser causa de testimonio. Este testimonio permea en los que nos rodean y en las interacciones de nuestros roles que ejecutamos día con día. Luego estas interacciones y este testimonio se reproducen en inspiración y otras personas, los que vienen, las otras generaciones empiezan a ver tu testimonio. Y no sabemos si en el cielo nos vamos a encontrar con alguien a quien inspiramos basándonos en nuestra conducta o los esfuerzos que hicimos por transformar una conducta sometiendo nuestra voluntad a los pies de Jesucristo, ¿no? Entonces, si habláramos de otro aspecto de valor notable es yo rescato esto que comentaste, ¿no? El impacto que tiene que puede ocasionar también para asuntos eternales. Y quiero leerles este pasaje de Salmo 139. Uh-huh. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, nosotros estamos en las manos de Dios porque Dios nos conoce. O sea, no podemos mentirle a Dios. Si intentamos engañarlos con nuestra conducta, que ya vimos que son los pensamientos y también nuestras emociones, no lo podemos hacer porque Dios conoce todo sobre nosotros. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, que Dios no solamente nos observa, sino que nos analiza a nivel de escudriñarnos. Qué bonito es eso. Y si hay alguien a quien debemos de platicarle nuestras emociones, lo que queremos, nuestros anhelos, nuestros propósitos, pero sobre todo esos deseos de cambio, es a Dios, porque Él es el que sabe exactamente lo que necesitamos. Dice: Él escudriña nuestro andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Uh-huh. Es decir, el lenguaje es parte de nuestra conducta, ¿no? Pero sí, atrás de lo que decimos hay un proceso en donde nuestro cerebro prepara en base a los insumos que hay, ¿no? Valores, creencias, idiosincrasias. Prepara lo que vamos a decir, y lo que podemos decir puede ser de bendición o de maldición, ¿no?
Entonces me llama la atención ese versículo, y precisamente yo, para fines de ir cerrando este espacio, hay un pasaje que por ahí les comentaba tras bambalinas que me gustaría que me dieran sus reflexiones, que está en 1 de Pedro 3, del 8 al 18. No sé quién quiera comentar algo relacionado con este pasaje, o si no es del pasaje, alguna última idea concluyente, no sé cómo lo quieran abordar. Leti, Nadia, ¿quién se anima? Sí, claro, el pasaje es 1 de Pedro 3, 8 al 18. Sí. Ya, y quisiera leerlo antes, Nadia, si quieres. Yo lo leo y ¿Sí? Nos das tú ahí. Claro, sí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el resto del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia ante todo lo que los demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malecedores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, creo que al inicio habla mucho, bueno, está todo los versículos realmente sobre las interacciones, ¿verdad?, que tenemos con otras personas, y justamente todo esto que hemos estado diciendo, lo de las red flags que hablábamos. Entonces, pues es una invitación, todos estos versículos en nuestras interacciones, la forma de relacionarnos con los demás, nuestra conducta, el testimonio que tiene, y pues para ir cerrando quizá la parte que tú decías, pues sí es pedirle mucha ayuda a Dios en reconocer mis propios actos, en qué puedo cambiar, en qué puedo modificar, ser consciente también de que no puedo cambiar lo que otras personas hacen, ¿sí? Y lo que está a mi alcance, lo que está dentro de mis manos, que es modificar quizá mi conducta, pero claro, siempre reconociendo que es gracias a Dios, es lo que yo puedo hacer, porque está dentro de mis manos, está dentro de mis posibilidades hasta cierto punto. Y pues a veces lo que podemos hacer por otras personas es meramente orar por ellos, claro, sin pedir que pues Dios, ¿verdad?, pueda transformar los corazones, porque Él es el único a través del Espíritu Santo quien puede hacerlo. Y sí ser muy cuidadosos también con esta parte que decías, que creo yo que es bien importante, muy cuidadosos con esta parte de si alguien quizá nos esté escuchando y está atravesando por ahí por algún tipo de relación conflictiva, pues analizar bien la situación, analizar bien nuestros valores, nuestros principios, y el hecho de ser cristianos no es sinónimo de que tenemos que tolerar todo, tenemos que aguantar todo, ¿sí? Claro, va a depender mucho de la situación, porque es complicado, no es como que a la primer cosa negativa o mala pues uno va a terminar yéndose, huyendo, ¿no? Hay que analizar la situación, a veces con la familia se puede tornar algo difícil, ¿no? Más que nada a veces con los familiares, pero sí lo que esté dentro de nuestras posibilidades hacer, y lo que no, dejárselo a Dios, porque realmente Él es el único que puede cambiar la conducta de una persona. A mí me gustaría conversar un poco acerca de que no siempre hemos tenido interacciones problemáticas, insatisfactorias o peligrosas. Ha habido momentos en los que hemos mantenido la calma, la tranquilidad, la paz, y creo que vale la pena como que evocar las situaciones, las excepciones donde ha habido situaciones de éxito, ¿no? Y reflexionar acerca de la fórmula, ¿no? En ese momento o en esa relación, qué cosas hice bien yo y qué cosas hizo bien la otra persona, para entonces hacer más de eso.
porque no siempre hemos estado tal vez en interacciones problemáticas o peligrosas. Probablemente también hemos tenido relaciones de satisfacción, y creo que es importante como que reflexionar la fórmula de éxito y hacer más de eso. Claro, quizá no solo centrarnos en lo negativo, ¿verdad? Porque claramente también, justo como dice Leti, pues todos hemos tenido y tenemos quizá relaciones o interacciones con las personas, relaciones positivas, y también pues enfocarnos en eso, ¿no? No solamente ver las cosas malas, todos tenemos cosas positivas, entonces también enfocarnos y ver qué está funcionando y pues seguir con eso. Incluso en las áreas de la vida, ¿no? Tal vez en el trabajo tengamos una relación de éxito y dices, a ver, ¿cómo me va con esta persona que puedo aplicarlo yo en la familia? O en la familia puedo aplicarlo en el trabajo, ¿no? Porque digo, pues aquí en el trabajo sí me funcionó esto, o la interacción es saludable y satisfactoria, ¿no? O en el club o en otra actividad en la que estemos, creo que podemos rescatar mucho de esas relaciones. Ok, pues muchas gracias. Me dejó pensando la idea que propone Nadia de, ¿sabes qué? Ocúpate en aquello que está en tus manos, ocuparte, y no te amedrentes por aquello que se sale de tus manos. Stephen Covey, hay un libro que se llama Los hábitos de las personas altamente efectivas, por ahí va. Los 7 hábitos. Sí, él dice que a esa zona se le llama zona de influencia. Es una zona segura en donde tú eres capaz de influir, en donde tú eres capaz de inspirar, y precisamente tiene que ver con lo que tú crees, con lo que tú sabes, con lo que tú valoras, con tu sistema de ético moral, valores éticos morales, y todo eso te da una fortaleza para que la gente vea en ti, uno, la capacidad de respuesta, que eres responsable, que trabajas bajo proyectos, que trabajas bajo objetivos, que eres una persona con la cual se puede confiar, que eres una persona que pone el hombro cuando algo sale mal, que eres una persona digna de confianza. Y todo eso se hace bonito porque Stephen Covey explica que ese círculo de influencia, al cual le llama así, se empieza a expandir cuando tú te focalizas y te esfuerzas por desarrollarlo. Haces esfuerzos conscientes por desarrollarlos. Entonces la gente te ve, esta persona me inspira, ¿no? Qué bonito. En su conducta, en su forma de ser, con esos hábitos sólidos, con esos valores sólidos, esa persona me inspira. Y a lo que está afuera, el autor le llama zona de preocupación. ¿Qué es lo que está afuera? Pues lo que no está a tu alcance. Cuando una persona te ofende, cuando una persona no actúa como tú lo deseas, cuando, no sé, cuando la economía de México no va bien, todo aquello externo que de alguna forma te puede afectar, pero no está en tus manos resolver. Entonces eso te quita una gran cantidad de ansiedad y de ese desgaste también. Desgaste, ¿verdad? Ahorita estaba pensando, ya se nos acabó el tiempo, pero el caso de Elías lo que tenía, pues, que era un trastorno de la conducta. En el momento en donde se va a la colina y que camina bastante y luego se enoja con Dios, me llama la atención que el texto dice, fíjense, en el capítulo 16, 17 y 18 se ve como Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Elías, te tengo una misión en Sidón. Elías, te tengo una misión allá en Kerit. Elías, te tengo una misión allá con el rey Acab. Pero me llama mi atención que cuando se describe la posible, algunos autores dicen que fue una especie de depresión, la posible depresión de Elías. Me llama la atención que en el capítulo 19 no dice que Dios le dijo, dice, él decidió irse, creo que a Beerseba. O sea, él empieza a tomar decisiones un poquito fuera de la voluntad de Dios porque se sentía perseguido entre el miedo, entre la ansiedad, entre la incertidumbre, y él toma la decisión y no contempla a Dios como en los capítulos anteriores, se empieza a esconder y luego Dios le encuentra por allá y le dice, ¿qué haces aquí, verdad? Uh-huh. Y sabemos toda la historia y cómo también dentro de estas conductas, pues, dicen algunos pensadores que era la depresión de Elías, se exagera también en algunos momentos porque... O sea, hay distorsiones cognitivas, ¿no? Ajá. Dice el pasaje que Elías decía, pues es que nada más quedo yo. Claro, cuando todavía había muchos. Y había muchos profetas todavía, Dios le muestra. Y pensar que era el único que quedaba lo hacía sentir triste, sentir miedo, y que cuando sentía miedo o tristeza, pues se alejaba, se aislaba, ¿no? Así es. A lo que voy es que al final Dios le demuestra lo útil que era. Lo saca de ese estado de depresión y le demuestra la utilidad y le dice,
Elías, te necesito para que vayas y a través de lo que representas tú, de lo que haces, me seas testigo y mentorees a Eliseo. Y a ti te tengo listo, ya preparado un lugar allá en el cielo, ¿no? Qué bonito, y esto lo digo porque algo así quisiera dejarles en la mente de los que nos escuchan. Cualquiera que sea tu situación que estés pasando, Dios te saca de allí y nunca tengas duda que Dios tiene el propósito no solamente de rescatarte, sino aparte que sea bendición para alguien más. Y en el futuro Dios te tiene también un lugar allá con Él en el cielo, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, el tiempo se nos terminó. Leti, Nadia, pues muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno. Es bueno, son charlas que la verdad a mí en lo personal pues me agradan, me gusta mucho poder platicar, poder externar opiniones, poder compartir y complementar también con las opiniones de los demás. Así que muchas gracias una vez más por la invitación. Y yo creo que es bueno también invitar a los que nos están viendo y escuchando, si hay un momento desafiante, hay personas que de nuestra comunidad que pueden colaborar con ustedes con consejería cristiana, espiritual, con mentoreo y acompañarlos en esos procesos que puedan ser desafiantes. Pueden escribirnos también. Eso es correcto. Porque a veces le sacamos la vuelta al psicólogo o incluso al psiquiatra, ¿no? Pues Dios puso la facultad de expertos, de profesionistas, profesionales como los que tengo aquí también, Leti y Nadia, que ejercen para precisamente acompañar a las personas que así lo necesiten. Si yo me caigo, pues voy con el médico. Si me enfermo del estómago, del hígado, voy con el médico. Si, bueno, tengo algunas conductas que mejorar, pues también no está de más. Sí, o algún consejero espiritual también podemos encontrar en la comunidad. Exacto. Así es. Bien, un gusto es hablar con ustedes, pero también un gusto haber interactuado con ustedes, porque estoy seguro que nos van a dejar ahí sus comentarios en los espacios pertinentes. Ha sido un placer, un gusto también hacerlo con este tema tan importante. No lo eches en saco roto. Que Dios te bendiga. Esto fue El Conversatorio.